De nuevo con ustedes Radio Voz Libertaria, 5 minutos con la resistencia, segunda parte. Mi invitado de hoy, José Eduardo Guzmán Pérez, historiador, analista político y experto en inteligencia de seguridad nacional. Él está en los Estados Unidos y con él pues estamos analizando no solamente el tema geopolítico, específicamente en los Estados Unidos, sino que ahora en esta segunda parte vamos a entrarle muy, pero muy profundamente al tema de Venezuela. José Eduardo, bueno, ¿quién más que tú para conocer, que eres historiador, que has sido pues, investigador acucioso, eh, el drama, el drama y el porqué del drama, que hoy pues conocemos todos los venezolanos? Indudablemente, pues, si podemos sacar una conclusión del 2020 es que se demostró claramente que nuestro territorio está secuestrado, como yo siempre he tratado de señalarlo, por dos bandas. Una banda criminal, que es la que lidera Nicolás Maduro y sus aliados internacionales, obviamente saqueando la riqueza natural de nuestro país, y por otro lado, pues una banda delincuencial de pseudopolíticos, los llaman algunos, yo los llamo politiqueros, y otros los llaman falsos opositores. Me refiero a esos que tú señalabas eh, de pseudolíderes sin gente, con partidos que simple y llanamente son carpetas vacías, pero que tenemos que admitir que hoy, José Eduardo, todavía son la referencia y aunque con la verdad por delante, no sean los legítimos representantes nuestros, son los que están asumiendo de manera perversa esos papeles. ¿Cómo tú entonces observas la posibilidad de que los venezolanos podamos salir de esta terrible situación, de estas dos bandas? José Eduardo. Bueno, mira, te voy a mostrar aquí un ejemplar de este libro que acabo de... Esta es la segunda edición, la primera la publiqué en Suena un Bogotá el poquito año más pasado. para que lo vean nuestros usuarios. Perfecto. Ok. Bueno, Entonces, esa es la nos historia está viendo. trágica cuando comienza el año 1959, la instauración de la famosa democracia más perfecta de América Latina que desemboca José en Eduardo, aquel... ahí, no, vuelvo a colocar porque es que no se veía bien. Allí, trata de no moverlo, es que algo pasa. Voltealo un poquito a ver que algo pasa que no se ve la carátula, el diseño. No, no, ahí está, ahí está. Perfecto. La tragedia política de Venezuela en 3 tiempos. Ese es el título. Desarrollalo, José Eduardo, por favor. y el subtítulo dice el desarrollismo, populismo y revolución del siglo XXI. Ok. Cristóbal Colón descubrió Venezuela. El libertador Simón Bolívar la liberó de España. Marcos Pérez Jiménez la civilizó. Y entre Rómulo Betancourt, Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Hugo Chávez la destruyeron. Ese es el subtítulo del libro. Esta es la parodia de quien nos impuso un régimen que no fue democrático, un régimen que no respondió a las expectativas que traía el país en el gobierno 53-57 de crecimiento económico, de modernización, de utilización del único venezolano que sembró el petróleo en Venezuela, que fue Pérez Jiménez, y el resto lo que se han hecho es usufructuar el petróleo. El doctor Uslar, que era un hombre, un polímata, un hombre sabio que vislumbraba las realidades de Venezuela y que lamentablemente no tuvo la oportunidad de regir los destinos del país. De repente hubiese sido la gran solución, de repente hubiese sido uno más de los tantos presidentes que han pasado por allí, que no han dado respuesta y continuidad al país que torció su rumbo en 1958 para imponer con el respaldo de aquí, de los norteamericanos, la famosa democracia de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Caldera y de Gonzalo Barrio y Rómulo Betancourt y Luis Herrera, donde el país se gobernaba desde el CEN de Acción Democrática, desde el Comité Nacional de COPEI. Allí se repartían todas las gobernaciones, 24 gobernaciones, 14 ministerios, 28 institutos autónomos, 360 consulados y 180 embajadas. Era una repartición del botín,
Se repartían el botín y se repartían también la miseria, la pobreza, el dolor, el engaño, la mentira hacia el pueblo de Venezuela. El problema nuestro tiene dos grandes concepciones, una concepción de carácter constitucional y una concepción de carácter político. La concepción de carácter político es que en 1998, en las elecciones del 8 de diciembre, se produjo una fractura histórica de continuidad del proceso político que venía imperando desde 1959 con el primer gobierno de Rómulo Betancourt, donde tenía una gran filosofía. En Venezuela es un país donde no se puede evitar robar. Esa fue la filosofía de Gonzalo Barrios. ¿Ves? Y la de Rómulo Betancourt, que es la concepción de la violencia, maten primero y averigüen después. Entonces, hoy día, fíjate tú, que todos los herederos y los viudos o sea, de el rompimiento, para los que nos escuchan y nos ven, que no conozcan mucho nuestra historia, el rompimiento del 98 se refiere a Hugo Chávez Frías. A Hugo Chávez Frías, por supuesto. Hugo Chávez Frías es una consecuencia y una heredad de la Cuarta República, formado en una escuela militar que no formaba oficiales para el combate, sino para la defensa de esos sistemas políticos corrompidos, y los convirtieron en una policía política como la convirtió Chávez. En 98 el país estaba totalmente destruido, el sistema monetario destruido, control de cambios, control de precios, 9 bancos quebrados, una hipoteca con el exterior de 54.900 millones de dólares. Oigan, los amigos oyentes, entre el 1 de enero de 1959 y el 31 de diciembre de 1998, 40 años, Venezuela recibió por concepto de exportaciones petroleras 598.000 millones de dólares, a un ritmo... Te voy a interrumpir precisamente por esa razón, porque efectivamente había una moneda destruida, pero había una producción de 3.400.000 barriles de petróleo diarios que iban a mercado seguro, no metiendo toda la riqueza minera que ahora empezamos a conocerla, porque obviamente pues el descaro de estos ladrones también han permitido eso. Pero vamos, analízame también esa parte, cómo una Venezuela con tanta riqueza económica y con tan pocas personas que somos los herederos, no pudimos convertirnos en una sociedad sólida y sobre todo rica en conocimiento y en salud para hacernos más ricos y hacer de ese país un país de calidad de vida para todos sus herederos. Mira, a mí se me pregunta mucho que por qué yo no hablo del gobierno y me tildan de chavista. No, yo no puedo escribir sobre lo que no ha concluido. Hay un proceso político que cuando concluya, los que estamos escribiendo la historia, pero escribiéndola y publicándola, no es escribir y no publicarla, es escribir y ponerla en manos del lector, sobre todo para que las nuevas generaciones de venezolanos que no están comprometidos con los horrores de la Cuarta República y las complicidades de la Quinta República sepan qué nos pasó. Tú vas aquí a cualquier conferencia. Yo he ido últimamente a unas 40 o 50 conferencias donde me han invitado como ponente y la gente no pregunta por qué, cómo destruyeron a Venezuela. No, lo que te preguntan es por qué llegó Chávez al poder. ¿Cuáles fueron las razones de carácter político, militar, económico, financieras y petroleras? Mira, Venezuela producía, en el momento en que Rómulo Betancourt asume el control del gobierno, 3.140.000 barriles de petróleo. Y esa producción llegó en 1998 a 1.940.000 barriles. En estos 40 años se perdieron más de 1,5 millones de barriles porque las formas de administración de la industria petrolera, que era la que tenían los norteamericanos, administrando los recursos financieros para producir más petróleo. Nadie sabe esto. Poner un barril de petróleo a nivel de superficie cuesta $20 en Venezuela. Costaba $20. Bueno, llegó a costar hasta $12 por barril. Sí, y por barril. A medida que todo fluctúa, alcanzó pues como todo, ¿no? Los más altos niveles de costos de producción que eran en el año 98. Porque acuérdate que el holding de PDVSA no desarrollaba actividades para que su funcionamiento se diera. Todo era por empresas outsourcing, perforación, exploración, conducción de fluidos, mantenimiento.
refinación permítame, y exportación. José Eduardo, pero que tú has dado una cifra que creo que no estoy de acuerdo o no la has precisado. Cuando estaba Luis Justi, la producción estaba en 3.400.000 barriles. Y por cierto, se hablaba de un plan que recuerdo que en aquel entonces era presidente de la Comisión de Minas, este señor que también se murió ya, afortunadamente, en Cuba, Ali Rodríguez Araque, Ale y Rodríguez Araque. se hablaba de un proyecto que para el 2002, si mal no recuerdo, alcanzaría 5,5 millones de barriles. Esa era la Chávez proyección lo del... dijo, Chávez también lo dijo. Chávez también lo dijo, que pero para el 2019 estábamos montados en 5.700.000 barriles. Y no era esa una era la falsedad. planificación, incluso con aquella estrategia que se llamó de, de espacios marginales, algo así. No recuerdo muy bien el concepto, pero quiero decirte, esa Venezuela que la pudiéramos comparar con otros países, bueno, es muy clásico decir esto, ¿no? De los países árabes, que, o otros países petroleros que sí han sabido gerenciar de manera correcta los ingresos por un negocio tan rentable y tan importante como el petróleo. ¿Por qué nosotros nos pasó todo lo contrario? Vamos a compartirlo, vamos a desarrollarlo, José Eduardo. Mira, fíjate lo siguiente, cuando yo te hablo de la cifra que te di de 1.900.000 barriles, ese era el volumen de producción que se invertía en el país. El resto era para la parte operacional de la industria petrolera. De esos 3.100.000 barriles, de los dos hombres que han manejado mejor la industria porque fueron formados en los Estados Unidos, en universidades americanas, con experiencia en el manejo del petróleo, que fueron Luis Justi y Juan Chacín Guzmán. Juan Chacín Guzmán, que fue el hombre que modernizó todos los sistemas de superficie de la industria petrolera, eso nadie lo sabe. Él hizo un rejuvenecimiento de oleoductos, estaciones de servicio, plantas compresoras, plantas refinadoras, estaciones de bombeo, que durante su gestión del gobierno de Lucinchi llevó a cabo. Bueno, pero el país, dentro de su presupuesto, lo que percibía era el valor de 1.900.000 barriles, que era lo que generaba la venta de petróleo que se colocaba en el Banco Central de Venezuela. El resto era para los gastos operativos de PDVSA. De tal manera que la globalidad de los 3.200.000 no podemos decir que ingresaba al fisco nacional. No, PDVSA se llevaba, PDVSA Occidente, solamente PDVSA Occidente, se llevaba el 60% de los costos operativos de la industria petrolera, que es PDVSA Zulia, donde están aquí en Miami, unos 5.000 venezolanos que destruyeron la industria petrolera, la robaron, la atracaron y se vinieron a vivir aquí millonariamente en el Doral. Ellos se hicieron los dueños del Doral. Bueno, esa industria petrolera que en Venezuela ha podido catapultarnos, como lo dijo Pérez Jiménez, y situarnos en el sitial más alto que aspiraron nuestros libertadores. No se le dio un destino al recurso petrolero. Mira, a hospitales nuevos, a cloacas, a servicios públicos, a electricidad, a mantenimiento de la vialidad, al plan ferroviario nacional, al sistema de sistemas de riego para autoabastecernos en lo que nos podemos autoabastecer, que está estimado. Óyeme, yo soy ingeniero agrónomo y tengo una cantidad de publicaciones, unos 30 publicaciones sobre producción de proteína vegetal y animal, donde nosotros no producíamos porque era más barato importar, porque teníamos unos recursos petroleros sobrantes que se malversaban en el llamado sistema democrático, que eran las famosas agricultura de puertos. Era más fácil importar una tonelada de maíz por $250 en Ohio, en Tennessee o aquí en los estados maiceros en Missouri, que producir en Venezuela costaba $500. ¿Por qué? Porque la tecnología que utilizábamos no era la adecuada para condiciones agrológicas, agrostológicas y agromecánicas de la ecografía venezolana, porque no le interesaba a los presidentes. El negocio era que yo te daba a ti una licencia de importación a Luis Ortiz, y Luis Ortiz importaba el déficit de maíz, que en el 98 era el 60% del consumo nacional, unas 640.000 toneladas.
las importaciones, y tú te ganabas un dineral. Sí, Por eso la lucha. Lo que se llamaba en aquella Exacto. época la economía, la economía de puertos. La agricultura de puerto. Entonces, ese petróleo que no se encauzó, como decía el doctor Ura, sembrarlo. ¿Qué es sembrar el petróleo? ¿Qué era? Hacer agricultura, más sistemas de riego, silo, capacidad de almacenamiento, hidráulica, mejoramiento genético del rebaño nacional. No se hizo, porque el negocio era lo que ocurrió con el presidente Lucinchi, que un personaje de Barcelona, que está fallecido, que no vamos a nombrarlo, se dedicó a importar 50.000 vacas, donde ellos se ganaban, óyeme, en cada vaca $300. ¿Ves? En cada vaca se ganaban $300 y era un negocio la importación de las famosas vaquillas. Yo se lo comuniqué al presidente Lucinchi porque yo estaba familiarmente vinculado al presidente Lucinchi muy cerca. La imagen, está congelando la imagen mucho, Eduardo. Trata Sí. de evitar, ajá, perfecto. Que puede ser Ok, como te bueno, mueves y tienes el inalámbrico. Sí, pero eso que estás siembra, diciendo, eso que te estás diciendo se quintuplicó o se elevó a la enésima con este perverso de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro. por supuesto, que es la continuación del gobierno de Chávez, es la continuación de la Cuarta República, pero mejorada. Por supuesto, mejoró todos los sistemas de malversación de fondos, de corrupción y de todos aquellos mecanismos que utilizó Chávez para sostenerse en el poder. Pero lo trágico de todo esto es que no se vislumbra en Venezuela en este momento, porque Chávez hizo un buen trabajo, Cuba hizo un buen trabajo. Yo no le endoso a Maduro la totalidad de las responsabilidades de la destrucción de Venezuela. Maduro es el mensajero, no me ataques el mensajero, atácame el dueño del telégrafo y el dueño del correo, que se llama Raúl Castro, que se llama Díaz Canel, en sustitución de Castro. Bueno, ¿por qué no se ha dado una respuesta interna del pueblo de Venezuela? Porque no hay oposición. En Venezuela nadie está, todo el mundo está metido en el gran negocio de Maduro. Todo está metido en el gran negocio. ¿Se acuerdan de lo que dice Hugo Chávez? Habrá revolución mientras haya petróleo en $100. Tú estás hablando de la partidocracia de esa Cuarta República. Y yo coincido. De la partidocracia de esa Cuarta República, que está ahorita metida en la quinta. Para dar el mensaje correcto y claro a los que nos ven y nos escuchan. José Eduardo, porque yo ahora, el primer programa de este año, yo señalé que el pacto de Punto Fijo murió el 5 de enero del 2021 con la presencia de estos 4 partidos. ¿Tú coincides conmigo en esa? Sí, cómo no, oye, que yo lo vi ese programa, excelente. Mira, el pacto de Punto Fijo fue el resultado del pacto de Nueva York. ¿Cuál fue el pacto de Nueva York? El acuerdo que se hizo entre Nelson Rockefeller, el presidente Eisenhower, el secretario John Foster Dole del Departamento de Estado, el jefe de la CIA, que asistieron a una reunión en el Sporting Yacht Club, donde la propuesta a Rómulo Betancourt, que se sabía que era el hombre que tenía más opción en un sistema democrático de llegar a presidente de Venezuela, era él. Le dijeron, mira, si tú nos entregas la producción de petróleo a la ExxonMobil, nosotros te hacemos presidente de la República. Allí intervino un hombre que era que nadie le daba importancia, el secretario privado de Betancourt. ¿Sabes quién era? Mariano Picón Salas, uno de los grandes eruditos venezolanos y hombre de las letras. Ajá. Y le dijo a Betancourt, palabras textuales, a mí me lo ratificó una persona que estaba en la reunión esa de Nueva York, en el Sporting Yacht Club, que él le dijo, bueno, sí, el presidente Betancourt garantiza la entrega de toda la producción, exploración, conducción, refinación y exportación de petróleo a la ExxonMobil, que es justamente este libro que yo tengo aquí, que se llama esto que yo llamo la tragedia política. Más bien yo le quería poner la traición política de Rómulo Betancourt, porque fue el primer gran traidor a Venezuela, porque le entregó a Nelson Rockefeller entre el 1 de enero de 1959, 60, que asume el gobierno, hasta la nacionalización del petróleo, el 85% de la industria petrolera a la ExxonMobil, a Nelson Rockefeller. De allí la visita, tampoco se dice, Venezuela le ocultan todo, Venezuela es un país que es fácil ocultarle todo,
porque es un país, perdóname, no quiero ofender a nadie, analfabeta funcional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista educacional. Ese acto de Carlos Andrés Pérez fue impulsado, óyeme, impulsado. Perdóname, yo que soy siempre defensor de el conocimiento, la ciencia y la tecnología, yo quería agregarte en tu agenda de lo que tenía que haberse hecho en la parte productiva. Yo quería señalarte algo que le costó mucho entenderse en la Cuarta República con el sistema educativo nuestro, que es que no puede haber mayor riqueza que el conocimiento del ciudadano. Y fue lo que no quisieron ellos hacer cuando no invirtieron en lo más importante, que son los herederos chicos. Entonces, invirtieron en la cúspide aparentemente de la pirámide, en las universidades, pero resulta que los niños abajo, desnutridos, sin buenos maestros y sin buenas condiciones y buenas orientaciones. Entonces yo creo que allí está como el cálculo de eso que tú acabas de señalar, que yo comparto en gran parte. Hay un analfabetismo y yo diría, una cultura de pueblo para que sea dominado a través de esa falsa democracia del voto. Y eso yo creo que es el reto futuro de los que estamos intentando liberar a Venezuela y convertirla en una nueva república. No sé. Mira, correcto, yo estoy de acuerdo contigo. Siempre hemos congeniado en el sentido. ¿Sabes cuánto era el presupuesto del Ministerio de Educación en todos los gobiernos democráticos? El 7% del presupuesto nacional. ¿Y sabes cuál era el volumen que se le daba al Ministerio de Relaciones Interiores? El 40%. O sea, destinar recursos para educar al pueblo era lo mínimo, porque no convenía un pueblo educado. Yo que estuve ligado al Ministerio de Educación, hubo presupuestos de un 3%. Bueno, imagínate, una tragedia. De un 3%. ¿Por qué? Y eso nunca se quiso entender. Luis, porque no convenía un pueblo educado, porque un pueblo educado no iba a soportar la Cuarta República, porque a ellos les convenía tener un pueblo analfabeto funcional para llevarlo a votar, no a elegir, que es otra cosa. Así es. ¿Ves? Entonces eso fue lo que nos pasó, no se educó la población, no se invirtió en educación, como hizo Pérez Jiménez, que construyó 90 liceos, cuando Pérez Jiménez llegó a 53, habían 11 liceos en Venezuela y dejó 90. Por supuesto que el hecho de que tú seas historiador, que es una de las cosas que me apasiona mucho de ti, pero vamos a tratar de meternos en el presente porque nos queda poco tiempo, José Eduardo, y quiero aprovecharlo contigo, porque no es cualquier cosa entrevistarte a ti. Entonces, fíjate cómo podemos ir empatando cosas. Esta clase politiquera que no nos ha representado ni nos representa a nosotros, entonces quiere decir que ellos son los herederos de esa política equivocada cuarta republicana, que hoy de nuevo intenta seguir prolongándonos esta agonía con el engaño como el que nos dio este señor Juan Guaidó el 19 con aquel famoso juramento, o el que nos dio Capriles, o el que nos dio Rosales, y que hoy sabemos que han sido 22 años, vamos para 22 años de engaño permanente a ese pueblo que tú señalas, José Eduardo, como un pueblo prácticamente analfabeta. Mira, por supuesto, había dos metas: mantenerlo con bajos niveles culturales, mantenerlo con bajos niveles alimenticios, porque si tú alimentas a una persona con la cantidad de ingesta diaria de proteínas que establecen Naciones Unidas, el mínimo, 1.200 calorías diarias, el pueblo piensa mejor, los niños van a estudiar comidos, van a estudiar mejor dormidos, van a estudiar mejor vestidos, van a estudiar con un medio circundante mucho mejor, y eso no convenía. Era, como dijo Tarek Al-Sami, el pensamiento de Acción Democrática y el pensamiento de Acción Democrática Blanca y el pensamiento de Acción Democrática Roja es mantenerlos empobrecidos, porque mientras más pobres son, más quieren la revolución. Adelante a luchar, milicianos, a la voz de la revolución. Ese es el himno que sigue siendo actualmente. Ahora, ¿para dónde vamos? Tenemos que preguntar. Esa es la pregunta que te iba a formular para la parte última de los 5 minutos que nos quedan.
¿Hacia dónde vamos y cómo vamos a resolver este problema? Mira, según tu experiencia, que no es cualquier cosa, y lo voy a decir, 77 años acabas de cumplir, que por cierto, sí. Debí felicitarte empezando el programa. 77 años, has sido un venezolano estudioso, por eso, repito, has escrito tantos libros, eres un historiador fantástico, de una característica que a mí me encanta, eres un excelente analista, y eres muy claro y preciso, y un hombre, por algo del oriente y de un pueblo tan hermoso como Urica, un hombre franco y de una familia que tiene características de franqueza. La pregunta es, ¿cómo vamos a resolver esto, José Eduardo, según tu experiencia de tiempo y de experiencia vivida? Sí, mira, si tú no sabes para dónde vas, no llegas a ninguna parte. Ese es el primer axioma. Segundo, el pueblo de Venezuela no está en condiciones de reaccionar. Las Fuerzas Armadas mucho menos, porque las Fuerzas Armadas se plegaron al régimen, se convirtieron en una policía represiva, criminal, política, con unos comandos que solamente apoyan la subsistencia de ellos. La salida de Venezuela, indudablemente, no está en Venezuela. La salida de Venezuela está en una mancomunidad de naciones dirigida por los Estados Unidos, y el gobierno lo sabe. Y ellos están muy temerosos de que en el gobierno de Biden pueda suceder algo, que neutralice el régimen de Venezuela, un régimen donde están empateados, mira, iraníes, chinos, helenos, que es una de las fuerzas irregulares más poderosas que tiene la revolución socialista, unos 5.000 helenos armados que viven de la droga, del tráfico de droga, del tráfico de cocaína, del mercadería de la cocaína, aliado con la gente del gobierno, que es de lo que está viviendo Venezuela. ¿De qué crees tú que está sobreviviendo Maduro? Del negocio de la cocaína. Eso lo saben los organismos internacionales, aquí en los Estados Unidos lo sabe todo el mundo, lo saben en Europa, lo sabes tú en España, en Francia, en Marsella. Bueno, entonces, ¿de dónde puede venir la solución de Venezuela? Primero, neutralizar que esa clase política toda de izquierda, donde están los Juan Guaidó y todos esos grupetes que solamente buscan, ellos no piden libertad, ellos quieren democracia. Ahí está la gran diferencia. Tú y yo y la gente buena de Venezuela que quedamos vivos queremos libertad. No queremos democracia. Eso es lo primero. Lo primero que queremos es libertad. Libertad. Después veremos la forma de vida que nos vamos a dar. Y limpiar la casa de los malhechores. Y limpiar la casa de los malhechores y evitar que los nuevos malhechores, los nuevos depredadores de Venezuela, encabezados por Guaidó y toda esa generación que se llama de izquierda, pues ellos todos dicen, Voluntad Popular te inscrita en la Internacional Socialista, COPEI te inscrito en el Partido Socialista, Social Cristiano COPEI, Acción Democrática te inscrita en la Internacional Socialista, todos se inscriben en la Internacional Socialista, y hay que desarraigar todo lo que signifique pensamiento socialista e ir, como dijo el doctor Uslar, en el siglo XXI, al siglo de las grandes transformaciones, de la educación, de los grandes desarrollos tecnológicos, dejando atrás el siglo de las ideologías y el siglo de las guerras. Yo creo que Venezuela, y quisiera que este mensaje llegara a la gran mayoría de quienes estamos buscando una solución, no buscando un puesto. No, ni tú, ni yo, ni miles de venezolanos que estamos trabajando con el corazón, con la mente y con la necesidad de liberar al país y buscar la libertad. Queremos la libertad de Venezuela, no queremos la democracia al estilo cuarto republicano. Y nos hemos dedicado aquí en los Estados Unidos, y hágalo bien el televidente, a que Estados Unidos sepa quiénes son ellos. Les hemos hecho informes personalizados de todas estos grupetes que se hacen llamar los luchadores de la democracia, los luchadores para llegar a recuperar la libertad, que no están haciendo otra cosa, sino que están medrando de un proceso político que les ha permitido, primero, fortalecerlo al régimen, y en segundo lugar, ellos no tienen ninguna fuerza política, porque estos grupetes encabezados por, mira, te los voy a nombrar directamente, a mí no me gusta personalizar, pero en estas cosas hay que decirlo, Guaidó, López, Acción Democrática Acción Democrática de Ramos Alú, Capriles, no representan al pueblo de Venezuela. Eso se acabó, eso es un mito.
Eso no tiene ninguna trascendencia ni enlace. Mira, enlace afectivo con el pueblo, no lo tienen, porque no los quieren, bueno, ni opositores ni gobierno. José Eduardo, como se nos ha acabado el tiempo, me quedo con esa frase para no solamente meditarla, para analizarla y creo que pudiera ser un tema para la unión de la resistencia en las discusiones que estamos generando semanalmente. No queremos democracia, queremos libertad. Yo creo que tú lo has precisado. Ahí está el axioma, ese es el axioma. Ese es el axioma y lo voy a manejar con fuerza a partir de ahora. Muchísimas gracias, José Eduardo, por tu presencia. Muchísimas gracias, de verdad, me siento honradísimo por esta segunda entrevista y todas las bendiciones para ti y toda tu familia. Y te cierro con esto. Venezuela es nuestra y se salva sobre postulados de vergüenza. Así es, lo comparto también. Un gran abrazo. Igualmente, gracias por tu gentileza de conversar. Un placer.